a grabar. Respondiendo a las preguntas del chat, sí, todavía tenemos pendiente enviar las memorias, pero sí tenemos todas las grabaciones, las presentaciones, las cuales vamos a compartir con todas las personas. Recordemos el mecanismo, como operamos en nuestros webinars. Pues el ponente desarrolla su temática durante más o menos 45 50 minutos y al final damos unos 10 o 15 minutos para preguntas abiertas al público, que pueden ser vía micrófono abierto o que también pueden ser a través del chat. De nuevo, muchísimas gracias por su asistencia, por su puntualidad. Más tarde pasaremos el listado de asistencia, el cual pues es importante que ustedes lo diligencien y le doy la palabra a Diego Bautista, nuestro ponente del día de hoy. Bueno, estimado profe Julio, muchísimas gracias por el espacio. Es para nosotros todo un gusto poder compartirles, contarles todas nuestras experiencias, hablar sobre nuestra tecnología. Pues es un buen evento. Eh, ¿Me escuchan bien? ¿Ven mi pantalla, que es la introducción que tiene como título Soportando la economía de hidrógeno? Algo Sí, que me se pueda escucha muy pronto. bien, Diego, y la Perfecto. pantalla se ve perfecta la presentación. Bueno. Así como hacía la introducción el profe Julio, pues el tema de hidrógeno para nosotros no es un tema nuevo, es un tema con el cual venimos trabajando desde hace mucho tiempo. Esta invitación que nos hacen desde la Universidad Andrés Hauser, pues me dieron la oportunidad de venir y compartirles este conocimiento, las historias, la tecnología que nosotros tenemos como compañía. Aquí está mi nombre, soy Diego Bautista, trabajo en Endre Hauser Colombia como Industry Manager de la industria química, una industria que está muy relacionada y muy de cerca a lo que es el tema de hidrógeno. Soporto la operación del negocio de la industria a nivel regional. Nosotros cuando conversamos sobre hidrógeno y aquí en una especie de collage de información de diferentes, o cómo nosotros vemos el panorama del hidrógeno, pensémoslo desde el punto de vista como ecosistema, pensémoslo como las fuentes posibles de energía, en temas de transición energética, está esquematizado de diferentes maneras. En lo macro, que puede ser como la imagen principal que nosotros tenemos, sobre la cual estoy concentrando el puntero, detalles específicos de cómo vemos los procesos de producción de hidrógeno, como pueden ser los electrolizadores, equipos específicos que usamos para la medición de diversas variables y soluciones que están construidas de manera, pues, llamémoslo tipo paquete o skits, para medir, para cuantificar, que son muy comunes en este tipo de proyectos a lo largo y ancho de todo lo que es este ecosistema. Para nosotros, tal vez como compañía, desde hace muchas décadas se viene trabajando en mención refinerías, producción de cloroalcali. Ha sido muy común el tema de la producción de hidrógeno, los retos o los desafíos que tiene el manejo o la producción, manejo, mediciones en diferentes aspectos que tiene el hidrógeno, pasando desde cómo medirlo, cómo custodiarlo, cuáles son los riesgos de seguridad que puede llegar a tener el manejar o el trabajar con un gas como puede ser hidrógeno. Hoy, casualmente, en nuestros tiempos recientes ha cobrado muchísima más importancia el hidrógeno por cosas como las que estamos en esta reunión, el clúster del Valle Verde, cuáles son esos potenciales que están enfocados en la necesidad de tener un hidrógeno, y algunos habrán escuchado diferentes nombres: hidrógeno gris, hidrógeno azul, hidrógeno verde, y ese boom que ha venido teniendo en estos momentos esa producción de hidrógeno, y llamémoslo hidrógeno verde. Entonces, con esta introducción vamos a hacer un pequeño barrido entre el ecosistema, algunas de las aplicaciones típicas que podrían estar mucho más enfocadas a lo que estamos o lo que pudiésemos vivir en los años venideros aquí en el valle, en nuestra región, incluso en el país, lo que se ha visto desarrollado a lo largo y ancho del país, del continente, y nuestros casos de aplicación
de buenos éxitos que tenemos implementados a lo largo de todos los países donde nosotros operamos. Bueno, entonces, nuevamente, pues muchas gracias por acompañarnos en esta charla. Preguntas las pueden ir dejando escritas a medida que vamos desarrollando y bueno, al final desarrollamos. Yo les contaba que nosotros como compañía, pues somos una compañía de instrumentación industrial y aquí está simplificado todo lo que es el posible escenario de equipos de medición donde agrupan diferentes tecnologías para la medición de variables de proceso en tiempo real. Presión, temperatura, nivel, flujo, analítica de líquidos, analítica de gases y un resalte muy fuerte, un par de logos relacionados a certificaciones por la complejidad que puede tener el manejo de estos fluidos. Entonces, partimos como esencia de una empresa que está en el sector de automatización industrial, que es actor principal en lo que es la custodia de las variables de proceso de medición en las plantas industriales, incluido lo que es el manejo de hidrógeno. Es un amplio portafolio para buscar medir, para buscar tomar decisiones, para tener datos de proceso, para entregar información contundente a las diferentes áreas de mantenimiento, de producción, cosas que pueden estar muy relacionadas con lo que es la cadena y el ecosistema de hidrógeno. Si habláramos específicamente de lo que es hidrógeno, empezamos a acotarlo en un par de variables que son o que pueden ser el corazón importante de la producción, la optimización, la eficiencia, el transporte de lo que es hidrógeno. Y resaltados un par de variables como son las que estoy relacionando, que es flujo. Indudablemente queremos saber la cantidad, cuantificar cuánto hidrógeno tenemos. Tenemos que buscar la manera de entender las condiciones puntuales de proceso del manejo de un gas, puede ser presión, las condiciones de líquido, como puede ser temperatura, en un campo donde hablamos de transportar de manera líquida hidrógeno. También tenemos otras cosas como están las variables analíticas. Aquí está representado un medidor de conductividad, tenemos de pH, un equipo de controlador y más adelante verán cuál puede ser la importancia de medir este tipo de variables en todo lo que puede ser el ecosistema de producción, transporte, almacenamiento, usos finales del hidrógeno. Y finalmente, análisis específico, análisis dedicado, composición, que es lo que puede realmente hacer la trascendencia en cómo voy a utilizar este producto, cuáles son las necesidades específicas que puedo llegar a tener de la calidad que tiene hidrógeno en los diferentes estadios o etapas que puedo llegar a tener. Y no menos importante, pero ¿cuál es la tecnología que hoy en día estaría disponible más allá de la medición de proceso para soportar un mantenimiento o una operación mucho más avanzada de lo que conocemos de simplemente medir? Entonces, este desarrollo de tecnologías es lo que hoy está disponible para custodiar todo lo que es el ecosistema que pudiésemos llegar a tener de proceso. Esto como introducción. Ahora, en este mapa de ecosistema que nosotros tenemos representado, que es nuestra representación de lo que es el ecosistema de una transición energética donde el hidrógeno es un actor principal, uno de los temas que vamos a conversar es cuáles son esas fuentes, cómo se genera el hidrógeno y cómo se genera el hidrógeno verde, que es el que estamos en discusión. Hablamos de captura de carbono porque hace parte del ecosistema. Hablamos de metanol. Todos conocemos el metanol como uno de los alcoholes más comúnmente usados desde un simple solvente, una fuente como un vector de energía o como materia prima para la producción de muchísimos de los productos que utilizamos en la vida cotidiana. Las refinerías, no es el caso de nuestra región, pero ¿cuál es el efecto que tiene o el impacto que tienen las refinerías en el ecosistema de hidrógeno? Amoníaco, que este empieza a tomarnos muchísima atención porque es un actor muy importante en nuestra economía y probablemente uno de los caminos que terminaría impactando la operación de este clúster. Y finalmente, energía. Necesito producir energía.
y uno de los posibles usos es cómo puedo utilizar hidrógeno para producir energía en elementos como puede ser una turbina que actualmente conocemos y tenemos en muchas de las plantas hoy en día. Blending, como título en el último ítem, blending de hidrógeno con gas natural, que es algo que ya está pasando y que es muy común. Entonces tenemos este mapa representado dentro de este ecosistema, cómo están cada uno de los sectores. Ese es el marco general de nuestro desarrollo de la charla. Ahora bien, empiezan a aparecer esas fuentes de hidrógeno que conocemos. Partamos de lo que normalmente se nos venían contando de las diferentes fuentes de hidrógeno. Uno, nos hablan de un hidrógeno gris, un hidrógeno azul, un hidrógeno verde, que son lo que comúnmente conversamos o, perdón que no me está, hidrógeno de algunas de las diferentes fuentes que conocemos, que incluso en nuestra operación nacional tenemos hoy en día plantas que tienen este tipo de tecnología, de las cuales tienen la proveniencia de este tipo de hidrógeno. Entonces, aparecen fuentes de hidrógeno para un corazón central, que es donde utilizaríamos este tipo de producto. Este producto utilizaríamos para hacer la manufactura de algún materia prima, podría ser, o de algún producto terminado, o como un intermediario para la producción de algo. Entonces, aparecen esas fuentes que son las refinerías como fuente natural de productor de hidrógeno, las mismas plantas químicas y finalmente algo que no es nuevo, pero ha tomado mucha más relevancia en nuestros tiempos recientes, que son los electrolizadores. Electrolizadores han existido en la industria química desde hace mucho tiempo. Aquí en nuestra región tenemos plantas que cuentan con suficientes, gran cantidad de electrolizadores para la producción de hidrógeno dentro de sus procesos productivos. No es algo nuevo, pero ha cobrado muchísima relevancia. ¿Y cómo ha cobrado tanta relevancia y que es una de las fuentes más verdes para la producción? Hoy le vamos a tomar un poco más de énfasis. Entonces, estas son las posibles fuentes que existen, tanto las tradicionales como las que han cobrado mucha más relevancia y que son muy afines a nuestro clúster que venimos conversando, clúster verde para el valle. Ahora bien, ¿cuál es esa materia prima diferente o de fuentes diferentes o de una fuente renovable de la cual conversaríamos? Entonces, parte que esa fuente es agua y esa agua está relacionada en el camino de llevo agua a un electrolizador, utilizo una energía como puede ser solar o eólica renovable para la producción de hidrógeno. Y ese hidrógeno que está marcado con las líneas verdes. Entonces, como materia prima principal, agua. ¿Cuál sería esa relevancia y por qué sacar tiempo para conversar en esta charla de hidrógeno del agua? ¿Por qué de pronto nosotros tomar atención de un par de minutos sobre esto? Porque la fuente del agua que estoy llevando a una planta de producción, el tratamiento o el procesamiento que yo le dé a esta agua, las mediciones que yo haga al agua, el grado de pureza con el cual entregue el agua a los electrolizadores, va a marcar el impacto entre la eficiencia, la operación y los riesgos que yo tengo en la producción de hidrógeno. Entonces, se torna en un factor supremamente importante que mi proceso de agua como fuente, como materia prima de la producción de hidrógeno en los electrolizadores tenga una relevancia mayor. Y empiezan a aparecer detalles técnicos que probablemente antes no teníamos, es cuáles son las mejores tecnologías o qué ha pasado con las tecnologías que pueden tener 50, 70 años, cómo han evolucionado tecnológicamente para ajustarse a los requerimientos que hoy puedo tener en relación a tener una producción de agua con calidad. ¿Cómo puedo controlar esa claridad? Es algo que normalmente lo vemos en todas las plantas. Tienen sistemas de filtración, sistemas de tal vez con membranas, depuración con lechos filtrantes, tratamiento con algún tipo de desinfectante para obtener una calidad. Y nos concentramos en un par de variables que son críticas, que es la medición de flujo. Aquí está representado un medidor de tipo electromagnético,
medición de presión para la operación típica de las líneas, medición de temperatura, conductividad, que era algo que resaltaba en nuestro amplio segmento de variables posibles, porque me interesa conocer la conductividad que tengo en la calidad, en el tipo de calidad de agua que estoy ingresando al electrolizador, que puede ser un referente en la calidad para el paso por las membranas. Algo más especializado como podría llegar a ser las diferentes partículas que tengo en componentes orgánicos, dependiendo de las fuentes que podría traspasarse por los diferentes procesos de tratamiento de agua e impactar la operación de las membranas. Entonces tengo una planta de agua que empiezo a tomar relevancia en la custodia de esa calidad. Si viéramos cualquiera de los dos escenarios de producción típica que podríamos tener en tipo de electrolizadores, cualquiera de las dos opciones, bien sea los PEMS o los que son de tipo alcalino, cualquiera de los dos que tienen el mismo propósito van a utilizar la misma fuente, que es agua. Y por eso la importancia como primer punto de partida que esta materia prima vital para la producción de hidrógeno verde esté custodiada con alta calidad. Quiera saber cómo está mi proceso productivo, si está operando de manera óptima, sin riesgos a la operación. Entonces, un punto importante es que ya sabemos que existen diferentes fuentes, tanto lo tradicional, las diferentes fuentes tradicionales de hidrógeno, la más actual o más en boca que tenemos, que es la que es proveniente de los electrolizadores, y ahora, ¿qué seguiría? Entonces, seguiría que este hidrógeno que ya estoy produciendo, ¿cómo lo voy a cuantificar? No a cuantificar lo que sale del electrolizador, lo que voy a depurar y a tratar tal vez a secar, a preparar, a remover algún tipo de componente que esté en exceso diferente a la calidad del hidrógeno que estoy buscando. Si voy a empezar un proceso de transporte entre plantas o entre líneas de conducción, o lo voy a pasar tal vez a un tanque cisterna, un barco, cualquiera de los elementos que haya pensado de transportar o almacenar, que tengo que conocer, cómo voy a transferir a esas diferentes fuentes. Y finalmente, dependerá también del grado de utilización o la fuente de utilización que yo vaya a tener en cada una de estas etapas que necesito. Aquí pueden ver algunas imágenes de, sobre todo, cantidad. Estoy midiendo lo que pasa dentro de la planta. Estoy revisando lo que tiene de calidad este hidrógeno y una imagen de un equipo especializado para medir. ¿Cómo se puede llegar a ver esto? Transporte. No sé, el ejemplo típico que conocemos y buscamos en Google cuáles son esos grandes transportadores de hidrógeno líquido que existen hoy como pruebas demo y cuál es el reto que tiene de un transporte de este tipo, independiente de si esto es lo más práctico, lo más conveniente para cada uno de los tipos. ¿Qué me importa a mí? ¿Cuál es la importancia de conocer, por ejemplo, la calidad o la cantidad de humedad que puede llegar a tener el hidrógeno? ¿Por qué podría pensar en medir oxígeno dentro de la corriente de hidrógeno que tengo? ¿Pudiese llegar a tener una medición húmeda dentro del hidrógeno? Entonces me empiezan a aparecer diferentes escenarios posibles más allá de la cuantificación, pero la cuantificación va a estar asociada a que tengo componentes de una u otra manera que van a generar un reto. Hablamos de un electrolizador que usa agua y que tiene una corriente que se produce por la electrólisis, que probablemente tiene un grado de humedad mucho más alto que el producto final. Entonces empiezo a desarrollar una serie de puntos de medición que son importantes para mi operación. Primero de ellos es cuantificación. Para cuantificar, pudiese utilizar muchas de las metodologías o las tecnologías que hoy en día conocemos, las clásicas y tradicionales que están asociadas a diferencial de presión, clásica y conocida, medición por ultrasonido, con algunas limitaciones en mezclas o limitaciones en respuesta o en precisión, mediciones diferentes como puede ser una de principio Vortex o
la del principio Coriolis o más comúnmente conocido los medidores básicos y finalmente una medición por dispersión térmica con algunas limitaciones. Entonces me empiezan a aparecer un espectro supremamente amplio de tecnologías que van a estar asociadas a cada uno de los diferentes puntos de medición y resaltando que cada uno de esos puntos podrá tener unas demandas de medición diferentes. Si voy a estar en el punto de transferencia, si voy a estar en el punto de proceso, cada una de las tecnologías me va a ir aportando beneficios y ventajas sobre otras de ellas. Entonces, hoy en día existen o existe un amplio espectro de potenciales equipos disponibles para la medición dependiendo de cada una de las aplicaciones. Después de que yo pueda cuantificar cómo pudiese medir la calidad de ese hidrógeno. Un resalte muy fuerte, una de las tecnologías que nosotros apalancamos de manera contundente es la medición de calidad vía espectral. Y aquí hay un buen ejemplo de un espectrómetro de principio Raman con el cual puedo llegar a determinar en diferentes puntos de todo el ecosistema, desde la producción, desde los procesos de tratamiento, los usos dentro de las diferentes subindustrias que son base del hidrógeno, como podría ser la que hablamos de metanol, la que hablamos de amoníaco, la que podríamos hablar para algún combustible sostenible, donde me empieza a cobrar importancia no solo en la calidad de esta materia prima, que sería el hidrógeno, sino cómo estoy relacionándola para los procesos de reacción. Tengo cubierto dos escenarios, el escenario de cuantificación de volumen o masa y la cuantificación de calidad de manera general. Esto está muy bien especificado actualmente, dependiendo del uso, si es para uso de generación de energía, si tal vez es para alguna celda de combustible o algún requerimiento muy alto que pueda llegar a necesitar el uso de este hidrógeno, tiene unos niveles muy particulares de calidad que se deberían revisar y que se deberían obtener. Y empiezan a aparecerme ya palabras o componentes muy especializados que están asociados a cuál es la fuente del hidrógeno que estoy obteniendo. Desde lo clásico, los de reformado, pues, su fuente natural es gas, entonces probablemente esté más interesado en medir esos hidrocarburos, qué tipo de hidrocarburos, si hay presencia o no hay presencia, o el caso de los electrolizadores, donde indudablemente pues no hay ningún hidrocarburo, pero me interesa conocer la presencia nitrógeno, oxígeno y la humedad como tal. Entonces, una tabla representando cuál de ellos están normalmente en medición en el proceso continuo y cuáles están normalmente más asociados a la medición puntual, donde se hacen chequeos de ciertos tipos de componentes. En este nivel de detalle, les quiero presentar un par de slides donde la pureza, hoy, ¿cómo se puede medir? Hoy simplemente es la instalación de un equipo como el que está representado acá, es de principio de nombre este de LAS o Quench, o láser o Quench, en el cual simplemente lo puedo colocar en línea en tiempo real y tener mediciones altamente precisas, altamente confiables de la calidad del hidrógeno en medición de oxígeno y medición de humedad. Entonces simplemente tengo mi producción, decido el uso final que tiene este hidrógeno, por ejemplo, un nivel para utilizar en celdas de combustible, pues tengo unos requerimientos, coloco un equipo, empiezo a hacer mis ajustes de proceso y puedo obtener una calidad. Un buen ejemplo es un caso que también lo pueden consultar en nuestra página web, uno de los grandes productores de electrolizadores de Europa de nombre Enapter, una de las soluciones que utiliza de nosotros para la medición de humedad y oxígeno en un hidrógeno de grado D, que podría ser normalmente líquido o gaseoso, que tiene niveles de exigencia muy altos, por lo que está pensado para utilizar en movilidad. Pero también hay otros casos donde podría ser altamente relevante conocer en tiempo real la calidad, como puede ser el tema de uso en una mezcla, en un sistema de generación, donde para mí es importante que ese hidrógeno que estoy inyectando, que estoy haciendo blending con gas natural, esté con las especificaciones de humedad,
de oxígeno que no vayan a impactar el desempeño de los sistemas de generación. Me empiezan a aparecer ciertas necesidades muy específicas que tengo a lo largo de los procesos y cómo los equipos pueden fácilmente ayudarme a mitigar eso en tiempo real. La estampa de tiempo real, pensemos la que es entre segundos, parte de segundos, a tal vez menos de 5 minutos. No es el tiempo convencional de una medición de laboratorio o una medición como la que pueda llegar a tener una cromatografía que me puede llegar a tomar un tiempo mayor. Entonces hablamos hasta este punto de esas fuentes, hablamos de la materia prima, hablamos que tengo que cuantificar, hablamos de una introducción de calidad de lo que se necesita para ahora empezar a convencer, ya tengo ese hidrógeno, ahora probablemente, ¿dónde lo voy a utilizar? Está aquí remarcado los focos industriales donde normalmente puedo llegar a tener esa aplicación. Ya pasamos por la generación, no estamos hablando de la captura, y uno de los primeros es metanol. Ya tengo una fuente de hidrógeno para la producción de metanol. Refinerías por su naturaleza dentro de, hacen su propia producción, amoníaco, y la relevancia del amoníaco ya lo veremos, y finalmente la mezcla. ¿Cómo nosotros también percibimos dentro de los procesos productivos el hidrógeno y sus usos? Partimos del hecho que una de los pilares que se busca es ese impulso para que la producción sea sostenible en todos los aspectos. Desde el aspecto que puede llegar a tener que sea responsable, pero también que sea sostenible en el tiempo para el que produce. Diferentes focos, esquematizado como un macro de un reactor, porque en esencia son reacciones las que se producen. Está simplemente especificado un tipo de reactor tipo que podría ser un batch continuo o discontinuo, pero la esencia es un reactor en el cual yo quiero monitorear las diferentes variables que están en mi entorno, conocer qué sucede al interior, saber y monitorear qué está pasando, cómo está la operación, sin descuidar los conceptos que tiene o lo implícito que tiene en la seguridad del proceso una producción, desde el hidrógeno, el manejo o lo que puede pasar en las reacciones. Todos los actores que puedan estar involucrados en este caso. Y un buen ejemplo es la producción de metanol. Hoy en día la producción de metanol está basada en temas clásicos, que es simplemente tengo metano por acá atrás, hago un reformado de metano y con esta mezcla muy precisa de relación entre estas tres variables, entre estos tres componentes, empieza una reacción. La reacción que se me va a transformar estos tres componentes en metanol. Entonces, necesitaba conocer de manera certera la calidad, está chequeado, lo vimos anteriormente, y pudo apalancarme adicionalmente en cómo utilizar la tecnología para poder medir las proporciones exactas que yo tengo. Entonces, esto es el proceso clásico, esta es la parte principal del proceso de reacción. Si me devuelvo, nosotros en la producción de metanol solamente estamos cambiando la fuente de las materias primas. Ya no utilizaría la fuente convencional que sería gas natural de manera general para utilizar hidrógeno verde y las fuentes de CO2 de otra fuente, digamos, renovable, un biogás, algo por el estilo, una captura de carbono para la producción. Y aquí el resalte es que en esta aplicación industrial donde uno de los usos más comunes es el hidrógeno verde, custodio la calidad de hidrógeno y custodio la calidad de la fuente que entra a la producción de metanol. Entonces, un buen ejemplo, algunas de las aplicaciones que tenemos muy cerca aquí, plantas de producción de metanol en Trinidad y Tobago, el cual monitoreamos este tipo de calidad más otras variables para optimizar la producción. Cuando hablábamos en el resalte del marco de los puntos de producción sobre amoníaco, les contaba y hacía énfasis en que ya lo veríamos la relevancia que ha cobrado el amoníaco y el amoníaco verde. Amoníaco ampliamente utilizado y conocido en diferentes procesos, principalmente en refrigeración y muy fuertemente en producción de fertilizantes, que economías como las que tenemos acá, pues demandan el uso de muchos fertilizantes. Pero también
ha cobrado muchísima relevancia en lo que es los procesos de transición energética como un potencial vector energético. Entonces, amoníaco se produce utilizando hidrógeno, hidrógeno que viene de gas natural principalmente. Entonces, aquí cobra otra vez relevancia que tengo el electrolizador, produje el hidrógeno, puedo hacer la síntesis vía la captura de nitrógeno del ambiente en una planta PSA, lo organizo y mi reacción principal vuelve y se mantiene igual a la tradicional, cambiando la fuente de materia prima. Es algo muy real, sí, es algo real donde nuevamente es altamente relevante conocer la calidad del hidrógeno, los niveles de hidrógeno de partículas que tiene entre oxígeno, nitrógeno, humedad, previo a la entrada de los reactores para, digamos, que evitar los daños en los catalizadores, pero también la proporción que tengo entre hidrógeno y nitrógeno. Entonces empiezo a volver a tomar relevancia en la calidad y la tecnología que estoy utilizando para el monitoreo en tiempo real de estas composiciones. Sigue siendo el mismo equipo. Y un ejemplo que está en curso de nosotros, que es una medición en las diferentes etapas de proceso en una planta de producción de amoníaco. Muchos de estos casos que les vengo compartiendo o los puntos que hago énfasis normalmente están muy relacionados a white papers que hemos creado o casos de éxito que se han implementado en las diferentes plantas o países donde nosotros normalmente hemos venido teniendo en la operación. Finalmente, y no menos importante como aplicación, es cómo se percibe una solución paquetizada como las que usualmente proveemos para el blending de hidrógeno. Porque al final, pero no menos importante, porque es lo que sí está pasando en la realidad. No, actualmente no tenemos una planta de imetanol regionalmente, no tenemos una planta de amoníaco regionalmente, tenemos todas las intenciones de que pase, están todos los actores involucrados buscando que suceda, pero donde sí realmente está pasando es mezclas de hidrógeno con gas natural para la optimización, empezar a bajar la contaminación por efecto del uso 100% de combustibles fósiles. Esto sí es una realidad. ¿Cómo se ve? Se ve gráficamente esquematizado de esta manera. Un diagrama simplificado PNID se verá así y en la vida real se ve así. Que es dónde nosotros aplicamos y qué hacemos en este tipo de aplicaciones de mezcla de hidrógeno con gas natural. Es un buen ejemplo. También está en un caso de éxito implementado en Norteamérica, donde se hizo la mezcla, se custodió la medición, tanto de gas natural como de hidrógeno, pero se monitoreó la calidad en tiempo real de esa mezcla para que no tuviera impacto en el desempeño de la turbina. Entonces, de manera simplificada este recorrido en diferentes aplicaciones, en diferentes etapas de nuestro ecosistema, cómo nosotros percibimos todo lo que es el macro de la producción de hidrógeno, desde su producción, las fuentes tradicionales, los posibles usos y cómo la tecnología en la medición de diferentes variables está disponible en lo tradicional que es medir, en las soluciones avanzadas para el mantenimiento y la operación de las plantas. Bueno, pues de mi parte, esto era lo que yo quería contarles, cómo nosotros como compañía hemos venido trabajando desde hace varias décadas en lo que es la medición de diferentes variables y las diferentes materias primas que están asociadas a la producción de hidrógeno, cuáles son esos casos de uso de diferentes procesos productivos donde nuestra tecnología está probada y está probada para el funcionamiento y el mejoramiento de los procesos. Entonces, nuevamente, pues el agradecimiento. Si ustedes tienen alguna pregunta, con todo gusto. Si quieren abrir el micrófono mientras yo he hecho una chequeadita en el chat, qué preguntas tenemos. Muchas gracias, Diego. Creo que fue una panorámica bien interesante acerca de todo lo que tiene que ver con hidrógeno. Eh, te agradezco por ello. Yo, mientras tú lees, pues, me voy a traer a lanzar una pregunta y es,
Yo entiendo y conozco que Endres Hauser, digamos que está a la vanguardia tecnológica en el desarrollo de de estas mediciones, de estos equipos para aplicaciones industriales. Eh, Tengo también entendido que el tema de la pureza del hidrógeno es crítico en muchos procesos, tal como tú lo explicas, y también dependiendo de las aplicaciones. En un espacio que tuvimos de trabajo la semana pasada con otros actores del hub de hidrógeno del Valle, en temas de movilidad, por ejemplo, nos hablaban acerca de las variaciones de la calidad del hidrógeno que utilizaba un bus, por ejemplo, una aplicación de movilidad urbana, y hablaban de purezas de 99.99 o 99.97, y que esa pequeña variación podía impactar fuertemente pues la eficiencia de estas aplicaciones. En ese orden de ideas, ¿qué desarrollos o cuál es como esa tendencia tecnológica para garantizar esas mediciones exactas o esas mediciones más bien más precisas en esos grados de pureza como tan ínfimos? Claro, mire que es un muy buen punto. Es un punto que es digamos que el día a día, desde que ha entrado todo lo que es este boom de la producción de hidrógeno para las nuevas aplicaciones en la transición, en el uso, en la movilidad, en el uso de fuentes de energía. Y lo que usted menciona, totalmente contundente. Mire, está tipificado cuáles son las expectativas de calidad por un estándar de ISO donde menciona cuál es la expectativa de calidad que se necesita del hidrógeno líquido gaseoso dependiendo de la aplicación que yo vaya a tener en dos diferentes temas. Eh, Otra de las imágenes, pues, da los valores específicos que se esperan de esa norma, que se pueden consultar en la norma, y cómo nosotros trabajamos en eso. Eh, los equipos que nosotros promovemos o los equipos que nosotros hemos venido implementando en diferentes sitios con los que las personas que trabajan directamente, los actores del ecosistema, los que utilizan el hidrógeno, los que transportan el hidrógeno o aquellos que producen los electrolizadores con algún grado de calidad, han venido utilizando, partimos de inicialmente dos tecnologías. Una es tecnología TDLAS, que es por láser, en la cual está dedicada principalmente al monitoreo de humedad y oxígeno en la corriente de hidrógeno, y espectralmente hablando, la otra tecnología que nosotros tenemos probada y que es con la que utilizamos a esos niveles es la espectroscopía Raman, que es con los tres, digamos que tres equipos o dos o tres equipos tecnológicos que venimos implementando y que es con los cuales se está solventando esas necesidades específicas que tienen cada uno de los usos que tiene el hidrógeno actualmente. Hay dos preguntas, hay una en el chat que puso Juan Bautista. Él dice, ¿cómo podemos beneficiarnos del hidrógeno en la zona rural a nivel de proyectos de autogeneración de energía para autonomía en finca, por ejemplo? Esa pregunta interesante. Pues nosotros, yo supondría, ya es un comentario muy particular. La infraestructura, digamos, una es la producción de alguna fuente que me genere energía con la cual yo pueda producir, por ejemplo, hidrógeno. Entonces, recordemos, necesito energía. Si voy a utilizar un electrolizador, necesito energía eléctrica para producirlo. Entonces, tengo que partir que alguna de las fuentes que pueda tener solar o eólica me suministre energía para el electrolizador. La fuente de agua probablemente esté disponible en una zona rural y pueda tener la producción de hidrógeno como un vector de energía que puedo utilizar en otro tipo de generación. Tal vez una de las cosas que vienen de fondo es cuáles son esos recursos que yo puedo llegar a tener dentro de la zona en la cual, la zona de influencia que tenga, si es, o por ejemplo, alguna biomasa, algún biodigestor que me produce algún fuente de energía como
un biogás, que la celulosa la puedo transformar en algún otro tipo con algún proceso industrial y ese proceso industrial me permita tener alguno de los vectores energéticos que me sea mucho más práctico en la utilidad y sobre todo en la escala que pueda llegar a tener. Se abre un sinnúmero, digamos que de oportunidades para maximizarlo y para aprovecharlo sujeto a lo que pueda llegar a tener en cada una de las zonas. Vale, y James está levantando la mano, así que te pido que abras el micrófono. Sí, buenos días. Ante todo, agradecer a Diego y a Julio pues, por este espacio y esta exposición. Mis dudas son dos dudas más que todo técnicas. Eh, si bien he buscado mucho el tema de sensores de hidrógeno por un tema de aplicación inmediata y un tema de costos. Generalmente veo que los sensores de hidrógeno están entre máximo 10.000 ppm o 40.000 ppm por un tema del límite de explosividad. De pronto, en la empresa que usted trabaja, han trabajado el tema de sensores de 100.000 ppm por un tema como, aparte pues del Raman que ya mostraste, de pronto opciones más económicas. Y la segunda pregunta es, bueno, a nivel general los sensores tienen que cumplir alguna certificación tipo ATEX por un tema de explosividad. Em, James, muchas gracias por la pregunta. Voy a arrancar por la última, eh, apoyándome acá. La mayoría de los equipos que tenemos en nuestro portafolio, en el amplio portafolio, tienen o pueden tener las certificaciones como de área explosiva en diferentes grupos o clases y diferentes tipos de normatividad dependiendo de la zona geográfica en la que estemos o en la que podamos de pronto aplicar. Nosotros, por ejemplo, usted mencionaba ATEX, entonces podrá encontrar si es para la medición de flujo, nivel, presión, temperatura, que nuestros equipos pueden llegar a tener ese o tienen ese nivel de certificación para el uso. Eh, Dentro de ese grupo, por ejemplo, esas especificaciones que tiene ATEX, pues ellos establecen algún nivel de manejo que requiere cuando estoy dentro de la operación con hidrógeno. Entonces, de manera, digamos, contundente, nuestros equipos que están para la operación de hidrógeno están disponibles con el tipo de certificación que incluye el manejo de hidrógeno. ¿Sí? Eso como un punto de partida. ¿Cuál certificación o cuál nivel de clasificación de área o cómo quiera administrar el usuario final el equipo para utilizarlo en una o en otra, en algún requerimiento? Con esa especificación, nosotros normalmente soportamos para contar usted probablemente lo que necesita o podemos asesorarlo para, usted necesita este tipo de certificación. Pensemos, dice, quiero instalar mi equipo en esta condición, mis electrónicas las voy a desplazar a una zona, digamos, no peligrosa, una zona 2 o van a estar en una zona uno y un chequeo de cuál podría ser el tipo de certificación que se ajustaría a esa necesidad. Entonces, están disponibles casi que todas las, acorde a las normas que existen. Y dos, si dentro de este desarrollo de operación de la planta, de ingeniería, está especificado y la construcción demanda algún sistema instrumentado de seguridad con algún requerimiento específico, muchos de nuestros equipos cumplen y están con el nivel de integridad hasta SIL 3 para, digamos que, proponerlos, revisarlos e incluirlos en el paquete. Dos, la primera pregunta, eh, digamos que están disponibles los equipos. Hoy he conversado sobre Raman, he conversado sobre lo que es láser y Quench. Y probablemente si hiciéramos una versión 2 de nuestra conversación, podría estar incluido algo de espectroscopía NIR. Y bueno, valdría la pena es mirar de pronto ahí cómo podemos ayudarle para que se ajuste bien los presupuestos. Eh, si fuera por ponerlo de manera muy general, muy cualitativa, podemos arrancar tal vez por acá con los TLAs para lo que sería, digamos que la opción
más simplificada económicamente. NIR estaría en un segundo lugar y con Raman pasaríamos ya como a un nivel de, de alto impacto, digamos que en los presupuestos, pero si gusta, podemos revisarlo de manera detallada, de pronto cuáles son las expectativas, cómo poderlo ayudar a que se ajuste mucho mejor. Listo, gracias. Vale, tenemos otras dos preguntas. Juan Bautista pregunta que si Endres comercializa o cuenta en la industria con electrolizadores para ring. No, no, señor, por decirlo de alguna manera, nuestro core business del negocio es automatización y el suministro de equipos para medición. Lo más cercano a un paquete sería si quisiera cuantificar la cantidad de hidrógeno y la calidad del hidrógeno vía una unidad paquetizada, pero electrolizadores definitivamente no. Sé que hoy en día pues existen muchísimas compañías que, como el caso del que tenemos acá de Napter, que ellos tienen sus aplicaciones compactas, gigantescas, tipo contenedor, industriales para la producción en diferentes volúmenes y cantidades de hidrógeno dependiendo de las necesidades específicas que cada usuario pueda llegar a tener. Y pregunta Javier Villota, teniendo en cuenta los desafíos de transporte del hidrógeno por pérdidas, ¿cuál es el vector típico y más conveniente para Colombia que se puede utilizar para evadir este problema? Buena, muy buen punto, Javier. Gracias por preguntarlo. Yo en lo que he preguntado, he conversado, he discutido es de esas respuestas típicas que uno quisiera no decir, pero depende mucho. Yo cuando arrancaba a escuchar las conversatorios sobre el clúster verde del Valle, me llamaba mucho o me llama mucho la atención la transformación de hidrógeno a amoníaco y usarlo como vector energético porque, digamos, es muy común transportar amoníaco, a pesar de los riesgos que tiene, pero es común. O sea, hay muchas plantas que utilizan y tienen amoníaco en toda su operación. Del puerto movemos amoníaco hacia acá, los barcos que transportan amoníaco y llegan a los diferentes puertos. La operación es muy conocida. Las licencias que tienen las empresas para importar y transportar amoníaco están andando muy bien. Entonces, a mí ese vector me parece que es un vector muy bueno. Después, en otras conversaciones de otras regiones, pareciera que el metanol puede ser un mejor vector energético por la simplicidad del transporte, un poquito menos riesgoso que el amoníaco. Entonces, depende mucho, pienso yo, que de la infraestructura y de lo que pueda pasar hacia adelante. ¿Sí? Si nosotros nos quisiéramos tal vez volver un productor natural de amoníaco y transformarlo en un vector, perdón, un productor natural en gran escala de hidrógeno, nuestra región, ¿qué puede demandar? Mucho más si un metanol, por ejemplo, o un amoníaco como vector para movilizarlo a lo largo y ancho y los desafíos posteriores que tienen de ese vector, volverlo energía. A mí me llama particularmente la atención esos dos, vector amoníaco y vector alcohol, en este caso metanol. O sea que ese depende, Diego, también es como un depende también como del contexto regional. Entonces, si hablamos, por ejemplo, del proyecto Valle Verde o las infraestructuras que hay en el valle o de las necesidades que hay en el valle, pues como dices tú, amoníaco y, y, y metanol o etanol serían como los vectores ideales, porque pues, tenemos plantas que producen etanol y a la vez tenemos, Ujú. digamos que si lo llevamos ya como un uso final de fertilizantes verdes, pues el amoníaco también podría ser, ¿cierto? Es correcto. Pongo el caso general de Colombia. Los grandes productores de amoníaco de nuestro país están en la costa norte. Son los que tienen gas natural y producen amoníaco y producen fertilizantes. Un punto ideal sería
producir hidrógeno, tal vez Guajira, como está en la hoja de ruta y hay muchos proyectos sobre la mesa de producir hidrógeno y transformarlo en amoníaco para movilizarlo a esas plantas y usarlo y quitar el trabajo de sintetizar el amoníaco y producir la urea o los explosivos o los diferentes componentes que salen de ahí. Entonces, depende mucho, pienso yo, que el contexto que se tiene. Podría pasar que tengo ese vector de amoníaco y lo transporto del norte hacia el valle. En el valle tendría que empezar a plantearlas, cuál es la estrategia para ese vector, devolverlo a su fuente natural y utilizarlo como energía, un cracker de amoníaco para volverlo hidrógeno y reutilizarlo en diferentes puntos de aplicación. Creo que es una apuesta de cuál es el mejor vector dependiendo la región, dependiendo la industria. Puede que para nosotros sea mucho más contundente ese, en un futuro una planta de fertilizantes aprovechando esa capacidad. Pienso que va a depender mucho y también como el entorno económico y los principales actores que pudiesen aportar uno u otro camino para materializar cualquiera de los dos vectores. Bueno, Diego, ya no tenemos más preguntas. Te agradezco de nuevo, te agradecemos eh, el espacio, toda esta información que nos has compartido. Creo que ha sido bastante entendible, bastante comprensible todo el panorama que ustedes tienen y la información que nos dan acerca del tema del hidrógeno. Les agradecemos también desde la Universidad del Valle a todos los asistentes. Estaremos compartiendo las memorias y las grabaciones y nos vemos dentro de 8 días. Seguimos con nuestra serie de webinars y bueno, muchísimas gracias. Que estén muy bien todos. Hasta Muchas luego. gracias. Buen día.